Mis queridos alumnos digitales, aquí les hemos estado insistiendo, mostrando números, mostrando datos, mostrando detalles y haciendo también perspectiva comparada que al presidente de los Estados Unidos, Joe Sleepy Biden, le iba a salir muy cara la aventura de presionar a Rusia, de buscar conflicto en Rusia utilizando a Armenia como pretexto para sancionar a Rusia, y también el tema de Taiwán le iba a salir caro porque China pues tiene una especie de paridad comercial y económica frente a Estados Unidos, además de que China también ya se puso nada más al 50% de sus capacidades militares para hacerle frente en un conflicto tentativo. Sin embargo, volviendo al tema de Rusia, como Rusia es un gran proveedor de gas, de carbón, de oro, de petróleo, y bueno, en términos petroleros es el segundo productor de petróleo después de Estados Unidos, en ocasiones después de Arabia, a veces es Arabia el primer lugar, a veces el segundo. La cosa es que Rusia junto con Arabia y Estados Unidos se mantiene ahí en los tres primeros productores petroleros, pero que a diferencia de Estados Unidos, Rusia tiene más tecnología petrolera para exportar, para producir y para exportar, y que pues una tercera parte del gas, del petróleo que consume la Unión Europea proviene de Rusia y hasta el 50% del petróleo que consume Europa proviene de Rusia, pues prácticamente Estados Unidos empujando con sanciones a Rusia a través de la Unión Europea, técnicamente generó en un contexto de interdependencia compleja que las cosas también se complicaran en la economía estadounidense. Y esto hace que, a diferencia de otras guerras en donde los escenarios catastróficos únicamente se quedaban en aquellas regiones sin impactar a Estados Unidos, pues Estados Unidos podía soportar incluso 20 años de guerra en Afganistán, 20 años de guerra en este caso Vietnam, o 12 años de guerra en Irak, podía soportar también en los Balcanes que otros metieran las manos por Estados Unidos, pero que esos mismos pagaran las consecuencias. Sin embargo, en plena globalización, en plena interconexión mundial, en plena interdependencia compleja, prácticamente la lluvia inflacionaria en el mundo terminó por alcanzar a Estados Unidos, que sufre su inflación más grande, más de 9.1%, la más alta en 40 años, y es que de 2 meses a la fecha hemos estado hablando de que las inflaciones que ha estado sufriendo Estados Unidos son las más altas de los últimos 40 años y no ha tocado su techo, todavía sigue yéndose hacia la cima. Esto se traduce en la vida cotidiana para la gente de a pie, para los transeúntes, en el encarecimiento de la vida y en la pérdida de poder adquisitivo, porque los salarios no van aumentando conforme aumenta el precio de las cosas de consumo básico, inclusive pues el tema de la gasolina, que apenas empezó a respirar porque el galón, que llegó a costar en algunas regiones de Estados Unidos hasta $8, bueno, pues prácticamente en la tercera semana de julio tuvieron un 17% de relajación y ya se puede encontrar el galón en 5.7 y 6.5 dólares. Sin embargo, cuando Joe Biden llegó a la presidencia de los Estados Unidos, estaba apenas en 2.5 dólares y hasta en 3 dólares. Lo cual pues nos permite entender el encarecimiento de la vida, sobre todo en los últimos 5 meses del año 2022. Y esto pues también se traduce en que cuando le preguntan a la gente qué piensan de Joe Biden, la gente, incluso la población negra de Estados Unidos, que es digamos la más férrea seguidora de Joe Biden, o por ejemplo en el Partido Demócrata algunas minorías como indígenas o incluso también como mujeres progresistas, pues prácticamente ha disminuido en Joe Biden el apoyo que le tenían. Basta decir que de acuerdo con el sitio 538, dicen que cuando Joe Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos tenía aproximadamente un 57% de apoyo, y este apoyo cayó ya al 38%, pero además la desaprobación subió a 62%. Esto, comparado con la gestión de Donald Trump al mismo momento, al mismo día que se está evaluando a Joe Biden, un año y medio después de haber llegado a la presidencia de los Estados Unidos, hablamos de los dos presidentes con los niveles más bajos de aceptación. Incluso Joe Biden, todavía por abajo de Donald Trump, que ha sido el presidente con mayor rechazo un año y medio después de llegar a la presidencia. Incluso también CNN
realiza una encuesta también a nivel nacional y encuentra que la perspectiva del público sobre el estado del país es la peor desde el año 2009, cuando estábamos en plena crisis hipotecario, mientras que la opinión de la gente sobre la economía también es la peor desde el año 2011, cuando ya se sintieron los efectos de la crisis hipotecaria del año 2008. Y dicen que casi 7 de cada 10 estadounidenses dicen que Joe Biden no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes de la nación, como es el tema de la inflación. Joe Biden ha respondido que no es su problema, es decir, que sí está trabajando para ello, pero que él no provocó la inflación, que la inflación se debe a otros factores. Pero aquí le demostramos que sí también es culpa de Joe Biden, que ha sido muy irresponsable con la boca y con la lengua larga que tiene, porque se la ha pasado insultando al presidente de Rusia, se la ha pasado amenazando con una tercera guerra mundial, se la ha pasado diciendo también que van a activar el artículo 5 para desplegar inmediatamente una fuerza militar tremenda en la frontera con Rusia para atacar Rusia, y esto llevaría a una confrontación nuclear. Eso por supuesto que mueve los mercados. Incluso ante la incertidumbre de una tercera guerra mundial, el mercado de futuros en Estados Unidos también se disparó y por lo tanto el mercado de futuros en Europa también pasó. ¿Qué significa esto de los futuros? Bueno, que si usted tiene una cosecha y no sabe si en 6 meses va a haber una guerra, va a haber un huracán, va a haber un terremoto, y no sabe usted si pueda vender su mercancía al precio que esté en ese tiempo vigente en el mercado, y si además ese precio le va a favorecer a su trabajo por la cosecha, usted se mete al mercado de futuros, trata de asegurar su cosecha para que en ese momento usted compra un precio determinado y usted paga porque le aseguren que le van a comprar en ese precio. Primero, que le van a comprar; segundo, que le van a comprar al precio que usted está contratando. Si ya se viene una guerra, si se viene un evento fortuito de la naturaleza, usted estaría asegurando que al menos un porcentaje de su cosecha se le venda al precio que usted contrató. Ese es más o menos a grandes rasgos el mercado de futuros. Bueno, pues se han encarecido porque claro, si el inversionista, si el productor está viendo que hay una inestabilidad permanente por la posibilidad de una guerra a gran escala, por supuesto que encarece, y va a encarecer, por supuesto, también la distribución de alimentos, de lo que se conoce también como las commodities, las materias primas, en los diferentes mercados, encareciendo también la cadena de suministros. Y por supuesto, pues esto deriva en que al final de cuentas la gente, nosotros los de a pie, perdemos nuestra capacidad adquisitiva, porque con los 100 dólares, 200 dólares que tenemos para comprar nuestra despensa, nuestra canasta básica, tal vez a la semana, pues ya no nos ajuste más que para la mitad de lo que nos ajustaba hace un año. Entonces, en ese contexto, aunque Joe Biden dice, no, pues no es mi culpa, por supuesto que es su culpa, porque ha estado vociferando, y como presidente de los Estados Unidos, miren, expresiones como Putin es un criminal de guerra, Putin es un genocida, vamos a desplegar el artículo 5 de la OTAN y no importa que nos enfrasquemos en una conflagración bélica con Rusia, sabiendo que sería una tercera guerra mundial y que vendría en términos nucleares. Díganme ustedes si causa o no inestabilidad. Y además también ha estado señalando de manera constante que China también representa una amenaza para Estados Unidos y que también van a ir a defender la democracia a Taiwán hasta donde tope y hasta donde tenga que llegar con China. Es otra potencia nuclear y también ha mostrado disponibilidad a utilizar toda su fuerza bélica destructiva China para defender lo que considera que es su derecho sobre Taiwán. Si Joe Biden conoce cuáles son las líneas rojas de China y de Rusia, y que se ponga a estar picando el tema de Taiwán o a estar picando el tema de Ucrania, y sobre todo el de Ucrania, a donde desvió ya 65,000 millones de dólares. Primero, 14,000 millones de dólares que le aprobó el Congreso de los Estados Unidos, y después 40,000 millones de dólares que le volvió a aprobar, y luego después, de manera espaciada, ha estado mandando 6,000 millones más, 1,500 millones más, algunos en especie, es decir, en armas, algunos otros en uniformes, en transferencia tecnológica, y algunos otros también a manera de créditos. La cosa es que desde Estados Unidos hasta Ucrania, entre febrero y julio del año 2022, han salido 65,000 millones de dólares que no han surtido ningún efecto porque no han logrado cambiar la adversidad de Ucrania. Y por otro lado, cuando Rusia les pidió garantías jurídicas para garantizar la neutralidad, valga la redundancia, de Ucrania, los estadounidenses se negaron y dijeron: hasta la última gota del último soldado ucraniano
va a topar hasta donde tenga que topar. Esto, por supuesto, resuena en los mercados y pues prácticamente, decíamos, la inflación se vuelve un tema central porque al sancionar a Rusia, cuando Rusia responde con sanciones espejo, termina retirando del mercado petróleo, termina retirando del mercado gas, termina retirando del mercado fertilizantes, granos, principal productor de trigo en el mundo, y esto obviamente se traduce entre que a menor oferta, pues el precio se eleva. Por lo tanto, el índice de aprobación en la encuesta también coincide con la de el sitio 538-538, que dice que nada más lo aprueba el 38% de la gente, tiene un 62% de desaprobación, y además dicen que en el manejo de la economía, pues la aprobación es nada más de 30%, es decir, 3 de cada 10 estadounidenses creen que sí ha hecho bien su trabajo con la economía, pero 70% dice que no. Y en el tema de la inflación todavía es menor el nivel de aprobación, porque dice la gente que ha sido un manejo muy ineficiente. Solo 25% lo aprueba y 75% lo desaprueba. Cabe señalar también que el aumento de los precios es una presión económica principal para la mayoría de los estadounidenses, y el 75% de los entrevistados considera que la inflación y el costo de la vida son el problema económico más importante que enfrenta su familia. Aquí también lo hemos venido diciendo desde febrero del año 2022. Al estadounidense le tocas el bolsillo, no le importa si su país comete crímenes de guerra en otro lugar, si su gobierno comete crímenes de lesa humanidad en Vietnam, en Irak, en Afganistán, si torturan en Guantánamo, no les importa si torturan en Siria o en Irak, no les importa si dan golpes de Estado. Estados Unidos ha dado 190 golpes de Estado, en 150 ha tenido éxito. Eso no le importa al ciudadano promedio estadounidense, pero no le toques el bolsillo, porque ahí sí el pueblo de Estados Unidos es capaz de intentar pues políticamente derrocar a su gobierno, y se acercan las elecciones. Por eso digo política y electoralmente, que son los mecanismos de rendición de cuentas con los que pues tiene acceso la gente, y en las intermedias parece que el equilibrio de fuerzas en Estados Unidos cambiará y que los demócratas perderán su mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y Joe Biden quedará muy debilitado para llegar a su segundo mandato, a su segundo término, y para el 2024 pues prácticamente sus chances de reelegirse son casi nulas. Hasta aquí mi análisis. Si este análisis express resulta de su interés, ayúdenos con su manita arriba, ayúdenos con su poderoso like, suscríbanse al canal de Tu Profe DRI y Tu Profe DRI 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo. Por su atención, muchas gracias.